Entonces, el problema de la radiación de cuerpo negro es un problema, digamos, que le dio apertura a lo que nosotros conocemos como la radiación de cuerpo negro, ¿cierto? Entonces, a lo que nosotros conocemos como la cuantización de energía. Nosotros la clase pasada hablamos de la cuantización de energía, ¿cierto? Entonces yo le subí el video, hablamos de la cuantización de energía eh, mm, y hablamos eh, mm, mm, eh, dentro en el contexto del átomo de hidrógeno, ¿cierto? La cuantización de energía es más antigua que el átomo de hidrógeno. La cuantización de energía en la materia viene de acá, pero el concepto de cuantización, digamos que es un poquito anterior a esto, ¿cierto? Como ustedes verán en electrodinámica, en electrodinámica, en el contexto de la electrodinámica, nosotros tenemos que, debido a las condiciones de frontera, existe cuantización del vector de onda. Es decir, una onda electromagnética en un recinto con una frontera no se puede propagar con cualquier vector de onda, ¿cierto? Eso es como algo así. Usted tiene que seno, por ejemplo, de kx por x tiene que ser igual a cero. Kx por x no, porque estamos en la frontera, o sea, donde x vale L. Esto tiene que ser igual a cero, ¿cierto? Entonces, de acá, usted dice que k por x, perdón, k sub x que multiplica L debe ser igual n veces pi, porque para que el seno sea cero, su argumento debe ser múltiplo entero de pi. Y de acá nosotros obtenemos que el vector de onda es un múltiplo entero del término pi sobre L, ¿cierto? Entonces de acá obviamente nosotros obtenemos que el vector de onda está cuantizado. Si nosotros pensamos, por ejemplo, que la energía en mecánica cuántica, bueno, la energía es P al cuadrado sobre 2m, pero en mecánica cuántica P, ¿quién es P? ¿Recuerdan? Era H barra por el vector de onda, por la magnitud del vector de onda. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda H barra al cuadrado, K cuadrado sobre 2m, ¿cierto? Pero la magnitud del vector de onda al cuadrado no es otra cosa que la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado más la componente en z al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros, ¿de dónde viene esto? De que el electrón se puede comportar como una onda en una caja de dimensiones Lx por Ly por Lz, ¿cierto? De ahí es de donde viene esto. Nosotros tenemos acá una cajita de dimensiones, esto es Ly, esto es Lx y esto es Lz, ¿cierto? Eso significa que debido a las condiciones de frontera de la onda de electrón dentro de esa caja, nosotros podemos escribir esto como h barra cuadrado sobre 2m, que multiplica a un número entero nx al cuadrado por pi al cuadrado sobre lx al cuadrado.
más ny al cuadrado por pi al cuadrado sobre ly al cuadrado más nz al cuadrado por pi al cuadrado sobre lz al cuadrado. Listo. Entonces, esto queda como h barra al cuadrado pi al cuadrado sobre 2m a al cuadrado si nosotros suponemos que es un cubo. O sea, supongamos que Lx es igual a Ly igual a Lz y esto igual a, ¿cierto? O sea, un cubo de lado A, esto por nx al cuadrado más ny al cuadrado más nz al cuadrado. Entonces, ¿qué significa que la energía esté cuantizada? La energía no puede tomar cualquier valor, solamente puede tomar valores que dependan de estos números enteros, nx, ny y nz. Y para diferentes combinaciones de esos números enteros, entonces la energía va a tomar diferentes valores. Entonces, por ejemplo, si esta es la energía, una tabla acá, esta es la energía, esto es nx, esto es ny y esto es nz. Esos números enteros tienen que ser mayores que 1. Perdón, mayores o iguales a 1. Pero son números enteros, ¿cierto? Podría ser, por ejemplo, 1, 0, 0. Podría ser 0, 1, 0. Podría ser 0, 0, 1. Podría ser 1, 0. A ver, hagamos esto de esta forma. 1, 1, 0, por ejemplo, ¿cierto? Podría ser 0 acá, o más bien 1, 0, 1. O podría ser 1, 1, 0. Y eso no solamente puede tomar el valor de 1, puede ser 2, es cualquier combinación de números enteros, ¿cierto? Acá, cuando nx es igual a 1 y los otros son iguales a 0, entonces la energía vale h barra al cuadrado por pi al cuadrado sobre 2m al cuadrado, ¿cierto? Para esta combinación vale lo mismo. Para esta otra también. O sea que las tres primeras energías son iguales. Eso significa que si para tres combinaciones de estos números que llamamos números cuánticos, las energías son iguales, hay un degeneramiento. Estas tres combinaciones de números están degeneradas. Así es como se dice en física. Cuando una combinación de factores da el mismo resultado, se dice que hay degeneramiento. Listo. Juan Diego y Daniela deberían apuntar a la palabra. Después hablamos bien de eso. Bueno, bien. Listo. Entonces, este mismo tipo de cuantización de energía surge de la radiación de cuerpo negro de Planck. Como vemos, esto no es específico de la mecánica cuántica. Esto ya existía en teoría ondulatoria antes de la mecánica cuántica. O sea, eso no salió pues de la nada. Cuantización de energía. Radiación de cuerpo negro. En mecánica cuántica, digamos que la energía, lo de la energía sí es nuevo. Lo que no es nuevo es la cuantización, pero la energía sí. Entonces antes no se había hablado de la cuantización de energía antes de la radiación de cuerpo negro. Esto es de 1900.
bueno, 1898, 99, pero yo creo que se publicó en 1900 por Max Planck, ¿cierto? Max Planck era el físico más importante en la época, no era Albert Einstein, era Max Planck. Y entonces él plantea acá el concepto de la cuantización de energía. El concepto de la cuantización de energía, ¿en qué contexto? Cuerpo negro. Entonces vamos a mirar a ver qué es un cuerpo negro. Muy bien. Cuerpo negro es idealmente es aquel que absorbe toda la radiación incidente. Muy bien. Absorbe toda la radiación incidente y a medida que la temperatura aumenta y a medida que la temperatura aumenta, la radiación de cuerpo negro también aumenta. Listo. Bueno, entonces, esta descripción de cuerpo negro que yo les acabo de dar acá es una descripción empírica. ¿Eso qué significa? Cuando yo hablo de empírico, significa que viene de la observación. Eso es lo que es empírico. Algo que viene de la observación. Entonces, ¿cuál es la observación? ¿Cómo puedo traducir yo ese párrafo en una observación? O más bien, ¿cómo el proceso inverso? La observación se tradujo en ese párrafo. Entonces, ahora vamos a traducir ese párrafo en una gráfica, digámoslo así. Esta es la potencia promedio de cuerpo negro. La radiación como función de la longitud de onda. Entonces va a haber una longitud de onda a la cual la radiación va a ser la máxima, ¿cierto? Y en el laboratorio se registró una gráfica como de este tipo. Entonces habían unos datos como de este tipo, ¿cierto? Bueno, realmente esta gráfica puede ser un poquito mejor. Era como algo así, ¿cierto? Donde acá, obviamente, esta es la longitud de onda de la radiación, la longitud de onda de la radiación a la cual la emisión de cuerpo negro es la máxima, ¿cierto? Porque él absorbe toda la radiación y después emite. No refleja nada ni se transmite nada. Toda la radiación se absorbe. Eso es lo que es un cuerpo negro. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es el empirismo acá? Es decir, la observación. ¿Qué sucede, por ejemplo, si se aumenta la longitud de onda? Cuando la longitud de onda aumenta, se reduce la radiación.
¿Cómo es posible eso? Esto, lo que tenemos acá, esto es una temperatura, digamos, acá el cuerpo negro está a una temperatura T1. Vamos a mirar qué pasa, por ejemplo, a una temperatura T2, ¿cierto? Cuando la temperatura T2 es un poquito menor, entonces va a pasar lo siguiente. Si es un poquito menor, un segundo. Para una temperatura menor, aumenta la longitud de onda a la cual ocurre el máximo, ¿cierto? Esta es una observación muy importante la que le estoy mostrando. Esta es clave. Tenemos acá T2. ¿Qué sucede? Que T1, la temperatura T1 viene a ser mayor que la temperatura T2. Y si usted sigue disminuyendo la temperatura, por ejemplo, va a obtener un perfil de radiación de cuerpo negro de esta forma. Esto es una temperatura T3. Y obviamente, como ustedes pueden observar, el máximo, la longitud de onda máxima, se corre. ¿Sí o no? Esta es la observación empírica. Ahora, a partir de esta observación empírica, se formuló una ley. ¿Qué ley podemos nosotros formular de acá? Si nosotros observamos detalladamente esto, nosotros podemos observar que el producto, o más bien, la temperatura es proporcional a 1 sobre la longitud de onda máxima, ¿cierto? O al revés, más bien, la longitud de onda máxima es proporcional a la temperatura del cuerpo negro. Longitud de onda máxima es proporcional a 1 sobre la temperatura del cuerpo negro, ¿cierto? De acá, entonces, se formula que la longitud de onda máxima por la temperatura, esto es igual a una constante. Que obviamente es una constante que se puede hallar de forma empírica. Después nosotros vamos a ver esta ley que acabo de escribir acá, ¿cómo se llama? Es una ley empírica y vamos a obtener esa ley, la próxima semana la vamos a obtener, digamos que analíticamente, ¿cierto? Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar de la energía. La energía de las partículas que están obviamente siendo afectadas por la radiación, que son los electrones dentro del cuerpo negro, debe ser continua, ¿sí o no? Y la energía, obviamente, que ellas pueden absorber y que pueden emitir también. Energía. En mecánica clásica, la energía es una variable continua. Un segundo, chicos, que esta vaina descargó. Es una variable continua. Listo. Pero en mecánica cuántica,
es una variable discreta, aunque obviamente uno puede ir a límites continuos en determinadas situaciones en la mecánica cuántica. En general, la energía de un átomo, por ejemplo, una molécula es una variable discreta. Listo. Paremos acá un momentico y hagamos unas preguntas. ¿Quién tiene preguntas al respecto de lo que hemos dicho? No hay preguntas. Bueno, entonces ahora vamos a ver predicción teórica de la mecánica estadística clásica. Por el momento, vamos a pensar que la mecánica estadística simplemente es una rama de la física que nos permite predecir propiedades macroscópicas de las sustancias o de los materiales a través de sus constituyentes microscópicos. Podemos escribir de todas formas esa definición. Mecánica estadística. Para no faltar a la verdad, les voy a escribir qué es exactamente mecánica estadística y después les voy a dar una definición, digamos, más de calle de la mecánica estadística para que podamos trabajar con esa definición. Muy bien. Juan Diego, una pregunta. ¿Usted no sabe dónde pueden cambiar los colores que uno tiene en esa paleta o solamente con esos? Profe, pues la verdad no sé ahí en la tablet. Dele, a ver si de pronto, dele en el lápiz. ¿En cuál lápiz? No, Acá. en cualquier lapicito, manténgalo presionado. No, pues ahí está la paleta de colores, pero para, si uno quiere un color que no está ahí, ¿cómo hace? Mm, no, no sabría decirle, profe, ahí. Porque es que acá a mí me aparece una opción de más colores. Y yo le doy ahí y elijo como... Sí, porque está en el computador, ¿sí o no? Sí. A ver, aparece Page Color, ¿cierto? Acá en Paper, Rule Lines, no, esto es como para uno colocarle cositas. Y en Page Color para mí me gusta ya negrito. A ver, para el resaltador se aparece el amarillo. Profe, y dele en la línea, a ver, esa linecita que aparece ahí. O- Presione el lápiz. Ahí. ¿Será el grosor? Sí, ese es el grosor. Ah, Usted lo aumenta si pilla. sí. Oye, pero, Mm, No, ahí sí, en esa interfaz del OneNote de la tablet, sí, no sé, profe. oiga, pero tan gracioso el que hizo esta vaina. Esto negro y pone el color negro ahí en vez de poner otros colores. No, 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 mucha mortadela. ¿Sí o no? ¿Pero a usted le gusta así con ese fondo negro? ¿Eso se le puede cambiar, profe? Sí, es que el fondo negro es infinitamente mejor para estas cosas. Yo Mm, ya hice una encuesta entre los estudiantes. Prefieren el fondo negro. Y es mejor para los ojos, también el fondo negro. sí. Bueno, entonces la mecánica estadística. Formalmente, ¿qué es formalmente? Es un enfoque probabilístico a los problemas macroscópicos de equilibrio. Esto es lo que es la mecánica estadística. Y esta teoría de la mecánica estadística, esto tiene toda una construcción matemática supremamente fina y compleja detrás.
O sea, esto de sencillo no tiene un pelo, pues, ¿cierto? Entonces, ahora, mm, eh, para lo que vamos a hacer en la clase, nos conviene, por ejemplo, pensar en la mecánica estadística de otra forma, ¿sí? O de otra forma no, de una consecuencia, es una consecuencia de esto. Sería como algo así. A ver, sería mecánica estadística y teoría probabilística que permite predecir las propiedades macroscópicas de las sustancias a partir de los grados de libertad de sus constituyentes microscópicos. Usted, por ejemplo, pudiera decir lo siguiente, vea, yo tengo un gas que tiene, por ejemplo, 20.000 trillones de partículas o 20.000 trillones de moléculas. Y usted podría decir, bueno, ¿cuál es la energía de ese gas? Ah, no, muy fácil. La energía de ese gas es la suma de las energías cinéticas de las 20.000 trillones de partículas, la suma de las energías potenciales de las 20.000 trillones de partículas y la suma de las energías de interacción entre esas 20.000 trillones de partículas. ¿Quién es capaz de solucionar eso? ¿Quién me puede dar una idea? ¿Ustedes son capaces con eso o no? El silencio otorga, o sea que eso significa que yo les pongo a ustedes a solucionar todas las ecuaciones de Newton. ¿Son capaces? Pues no sé si imposible, Omar. Imposible, no sé, pero muy cerquita, ¿cierto? Entonces, eh, pero, pero, eh, mm, eh, a ver, mm, entonces es un problema impráctico, dejémoslo de ese tamaño, es un problema impráctico, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es coger y cuáles son los grados de libertad microscópicos. Grados de libertad microscópicos, posiciones y velocidades de las partículas. Sin la mecánica estadística lo que hace es que mediante un procedimiento sistemático suma sobre todas las posiciones y todas las velocidades de las muchas partículas que tenga un gas, por ejemplo, y obtiene las propiedades macroscópicas de la materia, propiedades macroscópicas.
temperatura, presión, por ejemplo, ¿cierto? Energía interna, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace acá. Básicamente, esto es lo que uno ve en un curso de mecánica estadística, ¿cierto? Eso es lo que les acabo de decir ahí. Lo que pasa es que obviamente ya lo desarrolla matemáticamente y con ejemplos. Acabo de ver un comentario de Omar. Y no sé, Omar, por qué piensa que yo tengo problemas con la izquierda, pero la verdad es que no. Yo tengo problemas con el marxismo, que es diferente, ¿sí o no? Y lo de China, si lo dice por lo de China, Omar, eso es un hecho. Los chinos nunca han inventado nada, se lo roban todo. Eso no es un invento mío, o sea, eso es un hecho, ¿sí me entiende? Tienen espías informáticos, espías de todo tipo, lo mismo que la Unión Soviética. ¿Cómo fue que la Unión Soviética consiguió un arma atómica? ¿O usted cree que la Unión Soviética hizo sus propias bombas atómicas y las robó a Estados Unidos? Como esos modelos económicos de la izquierda no funcionan, Omar, entonces la innovación es muy complicada en esos modelos económicos, muy difícil, supremamente complicada. Entonces ellos terminan nunca innovando, no solamente reprimen a su población, sino que terminan por no innovar, ¿cierto? Y al no poder innovar, utilizan espías para robar la innovación de otros países, por ejemplo, Japón. Yo estuve en un instituto que ha sido víctima de varios robos de tecnología por parte de los chinos, ¿cierto? Entonces, se llama NIMS, National Institute for Material Science, en Japón. De hecho, yo fui con una persona, yo estaba acompañado por alguien y esa persona había estudiado en un país comunista, ¿cierto? Y no la dejaron ingresar al instituto. Solamente por eso, porque hay un historial de que los países comunistas manden personas a robar tecnología. Ellos son muy incapaces de producir su propio desarrollo. O centran toda la economía en, en, en un tema, como hizo Rusia con la vacuna, y entonces descuidan el resto de las áreas de la economía. Y eso es una catástrofe. O esa es una, o obviamente roban tecnología, ¿cierto? Que los países que tienen economías no planificadas no tienen que hacer eso. Entonces no es nada contra nadie, eso es un hecho, ¿sí me entiende? Y los hechos no son en contra de nadie, un hecho es un hecho, ¿sí me entiende? Cuando yo hablo, por ejemplo, en contra de los presidentes de derecha, usted no me dice que tengo nada contra la derecha, usted está de acuerdo con eso, ¿cierto? Entonces ahí hay como una doble moral, o sea, si es en contra de la derecha, no, eso es objetivo. Si es en contra de la izquierda, no está en contra de la izquierda. No estoy en contra de nada. Los hechos son los hechos y nosotros somos científicos. No nos importa lo bonito ni lo feo de la gente, simplemente lo hecho, es un hecho. Y el hecho, ¿cuál es el hecho, chicos? Los chinos nunca han fabricado medicina, nunca. Ellos de hecho tienen tienen una línea particular de medicina tradicional que la quieren imponer al mundo a través de la OMS, ¿cierto? La Organización Mundial de la Salud. Nunca han hecho medicina. Entonces, obviamente, pues Europa tiene sus dudas con respecto a Sinovac. ¿Por qué razón? Pues porque obviamente los chinos nunca han fabricado medicina y ahora de buenas a primeras salen con una vacuna. Pues eso es una cosa más que sospechosa, ¿sí me entiende? A y B, como son una economía cerrada y un país cerrado, entonces uno nunca puede verificar que lo que dicen los chinos sea cierto. El caso más emblemático es lo de los campos de concentración de los uigures, de lo que está pasando ahora en China con los chinos musulmanes. Mm, ¿Quién sabe qué pasa en esos campos? No sabe nadie, ¿sí o no? Sabemos que hay más de 1 millón de personas en campos, pero no sabemos nada más. ¿Quién sabe qué le estarán haciendo a la gente? Es muy cerrado, lo mismo que, por ejemplo, la Unión Soviética y Alemania nazi. ¿Quién se dio cuenta de los campos? Nadie se dio cuenta hasta que la guerra no terminó. Y en la Unión Soviética nadie se dio cuenta de los campos
hasta que las víctimas de los campos no salieron de los campos. El caso más emblemático de uno de esos campos es el caso de Alexander Solzhenitsyn, que de hecho escribió un libro sobre el campo, que se llamaba Paraíso Gulag. Ganó el premio Nobel y la Unión Soviética no dejó que él recibiera el premio Nobel, creo que eso fue en 1974. Esos son hechos, eso no es nada en contra de nadie. Yo solamente tengo cosas en contra del Cúcuta Deportivo. De resto no tengo nada en contra de nadie, solamente en contra del Cúcuta. Y los que vayan a mis clases se darán cuenta que sí. De resto, solamente los hechos. Espero que eso le haya aclarado mi posición, Omar. Bueno, como Omar no tiene micrófono, está como berraco, pero bueno. Entonces, esto es lo que es la mecánica estadística. ¿Por qué es importante la mecánica estadística acá? Porque resulta que con la mecánica estadística yo puedo hacer una predicción teórica sobre este comportamiento del cuerpo negro. Les voy a mostrar cuál fue la predicción teórica de la mecánica estadística clásica. Todavía no se las voy a calcular. Simplemente les voy a mostrar cuál fue la predicción teórica. Listo. Predicción teórica de la mecánica estadística clásica en relación a la radiación de cuerpo negro. ¿Cuál fue esa predicción teórica? Fue esta. La predicción teórica de la mecánica estadística clásica tiene un nombre, se conoce como la ley de Rayleigh-Jeans. Entonces, esta es la radiación de cuerpo negro como función de lambda. Y esta es lambda. Entonces, nosotros acabamos de ver que experimentalmente nosotros podemos entender la radiación de cuerpo negro como una curva por el estilo. Esa curva está muy mal hecha. Espera un momento, yo miro si la puedo hacer mejor. Como algo así. Esto es lo empírico. Es decir, esta es la observación experimental, que es lo que nosotros los físicos tratamos de hacer. Tratamos de formular una teoría que explique la observación experimental. Eso es, en esencia, lo que uno hace en física. Muy bien. ¿Cuál fue la predicción teórica acá? ¿Qué es lo que predecía la teoría? La teoría predecía como algo así. Esta curva punteada que les estoy dibujando acá es lo que predice la teoría. Listo. Esa curva en azul que les acabo de dibujar es la ley de Rayleigh. Jeans. ¿Qué pasa con la ley de Rayleigh-Jeans? Que para bajas longitudes de onda, cuando la longitud de onda es muy pequeña, entonces no predice esto. Y solamente para grandes longitudes de onda, ¿cierto? Cuando la longitud de onda es muy grande, predice bien el comportamiento. Pero para longitudes de onda pequeña no lo predice bien.
Entonces, resulta que para longitudes de onda muy grandes, ustedes en mecánica estadística podrán ver lo siguiente. Hay algo que se llama la longitud de onda de de Broglie. Y esto es como algo así, esto es como h barra sobre la raíz de 2pi por la masa, ¿cierto? Por K sub B por T. Listo. Nosotros, ¿qué sabemos? Sabemos que la energía térmica de un sistema físico es E sub T igual a la constante de Boltzmann por la temperatura. O sea que la longitud de onda tiene ahí incluida la energía térmica. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Lo siguiente, dame cuidado. Según esta expresión de la longitud de onda de de Broglie, esta se llama una longitud de onda térmica, o sea, es la longitud de onda que tiene un electrón que se comporta como onda debido a la temperatura. Entonces, si ustedes observan, para las temperaturas bajas, o sea, para cuando la temperatura tiende a cero, esta longitud de onda es muy grande. Pero para temperaturas altas, la longitud de onda es pequeña. Eso significa que acá hay una región, ¿cierto? Una región en donde para grandes energías, obviamente, para grandes energías, entonces acá tenemos un problema, ¿sí o no? Entonces, este problema en la predicción, ojo, este problema en la predicción de la radiación de cuerpo negro por los métodos de la mecánica estadística clásica se llama la catástrofe ultravioleta. Listo. Entonces, porque observen que acá comienza a haber ya una discrepancia entre la observación y lo teórico, pero una discrepancia, no cualquier discrepancia, porque en la medida de que la longitud de onda se hace cero, ¿cierto? Esta longitud de onda de acá hay una divergencia que se vuelve infinita, ¿cierto? Y obviamente acaba de haber una gran discrepancia en estas regiones, ¿cierto? Una gran discrepancia con los datos empíricos. Eso se conoce como la catástrofe ultravioleta. La inhabilidad que tiene la mecánica estadística clásica para reproducir el comportamiento de la radiación de cuerpo negro para bajas longitudes de onda. ¿Sí o no? Esperen un momentico. Hay algo que no me cuadra acá. Regáleme un segundo. Para no ir a cometer un error. Un segundo. A ver, yo veo. Es que no tengo acá un libro de mecánica estadística a la mano, está en la biblioteca, pero tengo este libro de eh, física moderna, que ese libro nos puede valer para esto. A ver.
No, no creo que sea este capítulo. Creo que es el capítulo 39. A ver. Casi al final del capítulo. Un segundo, chicos, yo reviso una cosa. A ver, cuando la longitud de onda es muy grande, eso se hace cero, muy bien. Pero cuando es muy pequeña, se hace infinito. Muy grande se hace cero, si es muy pequeña se hace infinito. Y entonces diverge, sí, ahí está, y ahí está la ley de desplazamiento de Wilhelm-Weyl. Sí, no, no, no hay ningún problema. Está mirando una cosa con unas unidades. Bueno, entonces, listo, chicos. Entonces, esta catástrofe ultravioleta, en últimas, es algo que se tiene que corregir mediante alguna corrección. ¿Sí o no? O sea, hay que corregir la teoría para nosotros poder predecir con precisión el cuerpo negro o la radiación de cuerpo negro. Muy bien. Entonces, acá, a partir de la mecánica estadística clásica. Entonces, a partir de la mecánica estadística clásica, nosotros lo que tenemos es la ley de Rayleigh-Jeans, ¿cierto? Que dice que la densidad de energía que emite un cuerpo negro como función de la longitud de onda de la radiación emitida es 8pi por la constante de Boltzmann por la temperatura dividido la longitud de onda a la 4. Y esto es lo que se conoce como la ley de Rayleigh-Jeans. Entonces, esta es la ley de Rayleigh-Jeans. Y esta es la gráfica que hicimos ahorita en azul. Ahora, cuando se corrigió esto, lo corrigió Planck, ¿cierto? Ese R de lambda que aparece acá, que es la radiación promedio, ustedes lo pueden expresar, R de lambda. R de lambda no es otra cosa que la velocidad de la luz sobre 4. Esto ustedes lo aprenden en electrodinámica. R de lambda es la velocidad de la luz sobre 4 por la densidad de energía como función de la longitud de onda, ¿cierto? O sea que en últimas lo que nos interesa a nosotros calcular es la densidad de energía, alguna forma en la que podamos calcular la densidad de energía para poder calcular R de lambda, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora vamos a revisar la corrección de Planck, ¿cierto? Entonces, predicción a partir de la mecánica estadística cuántica. ¿Qué predice la mecánica estadística cuántica? Predice que la densidad de energía U de lambda
es igual a 8pi por una constante h que multiplica a la velocidad de la luz dividido lambda a la 5 por 1 sobre e a la hc sobre lambda por K sub B por la temperatura menos 1. Y esto que yo tengo acá es lo que se conoce como la ley de Planck. Esta es la ley de Planck para la radiación de cuerpo negro. Esta corrección a la ley de Rayleigh-Jeans se debe única y exclusivamente a la cuantización de la energía. No hay otra razón, es por la cuantización de la energía que se puede corregir la predicción teórica del cuerpo negro que resulta en la ley de Planck. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, a ver. Bueno, entonces, ¿qué falta para nosotros poder determinar acá? Nosotros la clase pasada usamos la constante de Planck en clase, ¿cierto? Para calcular las cosas o para calcular las variables involucradas en el problema del átomo de hidrógeno. ¿Sí o no? ¿Cómo se halló la constante de Planck? Básicamente que Planck halló esa constante H que ustedes ven acá y que ven acá también, ¿cierto? Esa constante H es una constante tal que esa ley describe perfectamente la radiación de cuerpo negro, ¿cierto? Se ajusta perfectamente. Entonces hay que hacer un ajuste de datos para poder hallar esa constante, ¿cierto? Y esa constante dio lo siguiente: ajuste de datos experimentales, ajuste de la ley de Planck más bien, a datos experimentales. Dio como resultado que H era igual a 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. ¿Por qué esta constante es tan importante en física? Porque resulta que si usted tiene un sistema físico, y usted tiene, por ejemplo, una escala característica de energía, ¿sí o no? Que la vamos a llamar delta E, y tiene una escala característica de tiempo, que la vamos a llamar delta T, ¿cierto? Entonces, cuando el producto entre la escala característica de energía por la escala característica de tiempo dé del orden de 10 a la menos 34 joules por segundo, ese sistema físico es un sistema físico que se debe de describir con mecánica cuántica. Es decir, la constante de Planck es la que determina cuáles son las escalas de energía y de tiempo que nos ubican a nosotros físicamente en la mecánica cuántica.
Por eso es tan importante. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una energía, una escala característica de energía de milielectron volts. O sea que básicamente esto es un milielectron volt. ¿Es cuánto? Es un milielectron volt sería 1.6 por 10 a la menos 19 joules por 10 a la menos 3 del mil, ¿cierto? O sea que esto sería 1.6 por 10 a la menos 22 joules, ¿cierto? De la escala característica de tiempo. Por ejemplo, la escala característica de tiempo sería, digamos que el picosegundo, un picosegundo. ¿Cierto? Entonces, ¿quién se acuerda cuánto es un picosegundo? A ver. Picosegundo, chicos. 1 por 10 a la menos 9. No, Microtera pico a la menos 12. a la menos 12, ¿cierto, Humberto? Sí, señor. O sea que esto es 1 por 10 a la menos 12 segundos. El producto entre la escala característica de energía y la escala característica de tiempo acá sería 1.6 por 10 a la menos 22 joules, ¿cierto? Por 1 por 10 a la menos 12 segundos. Esto es exactamente igual a 1.6 por 10 a la menos 34 joules por segundo, ¿cierto? Esto es un poquito más pequeño que la constante de Planck, pero está en ese rango de la constante de Planck, ¿cierto? En la medida que usted se vaya alejando de 10 a la menos 34 por varios órdenes de magnitud, entonces usted ya está entrando en el régimen de la mecánica clásica. Por ejemplo, podríamos tener que la escala característica de energía, por ejemplo, para el átomo, ¿cuánto es? Sería un electrón volt, ¿cierto? Está en electron volt la escala característica. Y entonces la escala de tiempo para el átomo, por ejemplo, sería las transiciones atómicas si están en el orden de los algunos nanosegundos, por ejemplo, 100 nanosegundos. Nanosegundos no, 100 nanosegundos es mucho, perdón. 1/100 nanosegundos, o sea, 0.01 nanosegundos. Entonces, delta E por delta T sería un electron volt por 10 por 1 por 10 a la menos 2 nanosegundos, ¿cierto? O sea que esto es 1.6 por 10 a la menos 19 joules por 10 a la menos 11 segundos. O sea que esto es 1.6 por 10 a la menos 30 joules por segundo. Esto es obviamente mucho mayor que la constante de Planck por 4 órdenes de magnitud. Pero resulta que
sigue estando mucho más cerquita de la constante de Planck que del régimen de la mecánica clásica. ¿Sí o no? Por lo tanto, esto se debe de tratar con mecánica cuántica. Un régimen de la mecánica clásica, por ejemplo, ¿cuánto sería? Vamos a calcular la energía cinética de un carro, por ejemplo. Entonces, para un carro, la energía cinética es igual a un medio de la masa. Bueno, hagamos esto mejor hagamos esto con un ser humano. Para una persona, pues, la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿cuál será la velocidad a la que puede ir una persona? Busquemos por acá, vamos a exagerar acá un poquito. Y exageremos un poquito. Busquemos la velocidad, por ejemplo, de Usain Bolt. A ver, Usain Bolt Velocity. O miremos récord, pues. 100 metros en 9.8 segundos, ¿cierto? Velocidad promedio es distancia recorrida sobre tiempo, ¿cierto? Entonces, miremos acá, por ejemplo, 300 metros, la velocidad de Usain Bolt es aproximadamente 10 metros por segundo en esos piques, que es poquita porque han habido jugadores de fútbol que corren más, ¿sí o no? ¿Cuánto será eso en kilómetros por hora? Después miramos, por ejemplo, por el momento coloquemos 10 metros por segundo acá, entonces esto es un medio. ¿Cuánto puede pesar Usain Bolt? Pongámosle 70 kilogramos, ¿cierto? Y coloquémosle acá 10 metros sobre segundo al cuadrado. O sea que la energía cinética de Usain Bolt kilogramo por metro al cuadrado. Sobre segundo al cuadrado es energía, ¿cierto? Porque eso da newtons por metro. Entonces, esto es 35 por 100, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto da esto? 35 por 100 joules. Muy bien, esto es 3.000, 35.000, ¿cierto? 3.500, perdón. ¿Cuál es el tiempo que se demora Usain Bolt en salir y llegar a la meta? Entonces acá, delta E, por ejemplo, es del orden de, ¿qué? Es del orden de 10 a la 3 joules, ¿cierto? Y delta T es del orden de 10 a la 1 segundos. Por lo tanto, delta E por delta T es del orden de 10 a la 4 joules por segundo. Observen esto, para una persona estamos a 38 órdenes de magnitud de la constante de Planck, ¿sí o no? Pero para un átomo solamente estamos a 4 órdenes de magnitud de la constante de Planck. Por eso es que el átomo se trata a través de la mecánica cuántica. Y a Usain Bolt lo podemos describir con mecánica clásica. Esa es la razón más importante. No sé si me he hecho entender. Sí, señor. El orden de energía. Bueno, entonces en el tiempo que nos queda, miremos a ver qué podemos hacer. Yo les había dicho que aquí en la radiación de cuerpo negro, nosotros en la parte empírica, nosotros podíamos observar que el producto de la longitud de onda a la cual se emite la máxima radiación por la temperatura era una constante. Eso tiene un nombre. Esa es una de las leyes empíricas más importantes que es una de las leyes empíricas más importantes
que se asocian a la radiación de cuerpo negro. Se llama la ley de desplazamiento de Wilhelm-Weyl. Ley de desplazamiento de Wilhelm-Weyl. Dice lo siguiente, el producto, o más bien, esto es 1893, por si sienten la curiosidad. ¿Cómo se enuncia esa ley? La longitud de onda lambda máxima a la cual se emite la radiación de cuerpo negro, a la cual se emite la máxima radiación de cuerpo negro es inversamente proporcional a la temperatura del cuerpo negro. Esa es la ley de desplazamiento de Wilhelm-Weyl, ¿cierto? Entonces, como nosotros le enunciamos ahorita, dice que la longitud de onda a la cual se emite la máxima radiación de cuerpo negro es inversamente proporcional a la temperatura, o sea, proporcional a 1 sobre T. Y si nosotros le damos un número a eso, entonces dice que la longitud de onda máxima por T es igual a 2.9 por 10 a la menos 3 metros por Kelvin. Lo escribo así para que eso no sea confundido con milikelvin ni nada de eso. Son metros por Kelvin. Ahora, si la ley de Planck que nosotros acabamos de obtener, digamos, tiene algo de correcto, a través de esta ley de Planck, nosotros podemos obtener la ley de desplazamiento de Wilhelm-Weyl, ¿cierto? O sea, si la ley de Planck describe apropiadamente la radiación de cuerpo negro, si utilizamos la ley de Planck podemos obtener la ley de desplazamiento de Wilhelm-Weyl sin ningún problema, ¿cierto? Entonces, eso es algo que se puede hacer. ¿Eso qué significa? La ley de Planck debe de reproducir el comportamiento empírico del cuerpo negro. Si es que la ley de Planck obviamente reproduce con precisión, digamos que, el fenómeno del cuerpo negro. Bueno, entonces ahora vamos a ver en el tiempo que nos queda, voy a tratar de motivar cómo, eh, a ver, venga, yo pienso. Por acá podemos hallar la ley de Planck, pero de pronto nos demoramos un poquito. Entonces tal vez eso lo podemos hacer la clase que viene. Espera, yo pienso una cosa. A ver. Hagamos esta otra cosa, vamos a discutir lo otro. Vamos a discutir otro empirismo importante sobre la ley de Planck. O sea, ya hablamos del primero, que es la ley de desplazamiento de Wilhelm-Weyl. El empirismo es qué se observa de la ley de Planck. Esto es lo que se observa de la ley de Planck, ¿cierto? La ley de desplazamiento de Wilhelm-Weyl, pero hay otra cosa que se observa. La radiación promedio es proporcional a la temperatura a la 4. Eso se llama la ley de Stefan Boltzmann.
Y esa es otra ley que se puede tener que reproducir a partir de la ley de Planck. Si la ley de Planck, obviamente, reproduce de manera acertada al cuerpo negro, ¿cierto? Entonces, a ver, escribamos así. Eh, Ley de Stefan Boltzmann. La ley de Stefan Boltzmann dice que la radiación, por menos la radiación total, R barra, se puede escribir como la integral desde 0 a más infinito de R de lambda por diferencial de lambda. Y esto es igual a una constante sigma, que es algo así como una conductividad térmica, algo así, pero por T a la 4. Entonces, el calor de radiación que emite un cuerpo negro o toda la radiación que emite el cuerpo negro depende de la cuarta potencia de la temperatura del cuerpo negro, ¿cierto? Donde sigma se conoce como la constante de Stefan Boltzmann, ¿cierto? Sigma igual a 5.67 por 10 a la menos 8 joules, segundos a la menos 1, es decir, esta es la energía que emite por segundo por unidad de área, ¿cierto? O sea, por metros a la menos 2, ¿cierto? Y por Kelvin a la menos 4, ¿cierto? Entonces, básicamente, si yo multiplico esto por T a la 4, esto me va a quedar ¿en qué unidades? Me quedan joules por segundo por metro cuadrado, ¿cierto? O sea que eso es energía por unidad de tiempo, o sea, es flujo de energía por metro cuadrado, es decir, es la densidad de flujo de energía, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esta ley de acá puede tenerse que reproducir a partir de la ley de Planck. Es decir, si yo, a partir de la densidad de energía que me da la ley de Planck, puedo obtener esto y puedo obtener un valor en términos de constantes fundamentales para sigma, entonces la ley de Planck demuestra reproducir de manera precisa el fenómeno del cuerpo negro. Cuando nosotros hacemos eso con la ley de Planck, podemos expresar sigma de alguna forma, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos hallar un valor para sigma, que eso es obviamente lo que vamos a hacer también la próxima semana. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, ¿qué tenemos aquí? Miremos un segundo una cosa, a ver si alcanzamos a hacer una cosa o dejamos hasta acá. Bueno, muy bien. Obviamente acá nosotros podemos ver que en la descripción clásica del cuerpo negro, que es la ley de Rayleigh-Jeans, hay un problema con esto, porque en la medida que la temperatura aumenta, la longitud de onda no se, a la cual ocurre el máximo no se traslada. La longitud de onda a la cual ocurre el máximo es la misma en la ley de Rayleigh-Jeans. Y acá, con la ley de Rayleigh-Jeans, hay un problema muy importante con esto porque debido a la divergencia, la ley de Rayleigh-Jeans está integral de infinito. Entonces dice, según la ley de Rayleigh-Jeans, la integral entre 0 y más infinito de R de lambda por diferencial de lambda tiende a infinito. O sea que esta integral diverge
Por lo tanto, la ley de Rayleigh-Jeans no puede reproducir el empirismo. Entonces, ¿cómo puede ver eso uno acá? Lambda R de lambda, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, si esto sigue creciendo indefinidamente, entonces obviamente la integral va a dar infinito, ¿sí o no? O sea que la ley de Rayleigh-Jeans presenta problemas reproduciendo la ley de desplazamiento de Wilhelm y la ley de Stefan Boltzmann, ambas. Por lo tanto, necesitamos una alternativa para la ley de Rayleigh-Jeans, ¿cierto? Muy bien. Bueno, en la próxima clase, porque no creo que alcancemos, acá hemos visto básicamente lo que es la radiación de cuerpo negro, que se espera que nosotros podamos reproducir de la radiación de cuerpo negro, ¿cierto? Y eso, obviamente, algo sobre la constante de Planck, que es importante, mm, y lo que se espera que podamos reproducir a partir de una teoría exitosa de la radiación de cuerpo negro es la ley de desplazamiento de Wilhelm y la ley de Stefan Boltzmann, esas dos. Listo. Entonces, en el próximo sábado, que es nuestra sesión final, entonces vamos a tratar lo siguiente. Vamos a obtener la ley de Rayleigh-Jeans a partir de mecánica estadística clásica, ¿cierto? Ley de Rayleigh-Jeans a partir de la mecánica estadística clásica. Obviamente lo primero es nosotros ver dónde está la corrección, ¿cierto? Entonces ustedes me preguntarán, venga, ¿y para qué vamos a obtener la ley de Rayleigh-Jeans si nosotros sabemos que esa ley ya está mala? ¿Cierto? O sea, si nosotros vemos que esa ley discrepa, sabemos que esa ley discrepa con el empirismo, ¿cierto? Entonces, obviamente, la razón es que si nosotros no revisamos cómo se obtuvo la ley de Rayleigh-Jeans en primer lugar usando mecánica estadística clásica, no vamos a entender cómo se obtuvo la ley de Planck, cuantizando la mecánica estadística clásica, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Obviamente que la mecánica estadística cuántica es una versión cuantizada de la mecánica estadística clásica. Un segundo. Entonces, a ver, vamos a escribir acá sucintamente elementos de la teoría. Me arrepentí. Vamos a compartir esto. Ah, Dios mío. Ya era demasiado largo el PDF. Es que si estos PDF son muy largos, no los deja compartir por PDF. Sí, sí, o sea, si el documento es muy largo, no lo deja compartir por PDF. Ese OneNote tiene más problemas y quién sabe qué, pero de todas formas me gusta. O sea, me parece como una plataforma chévere. Hagamos esto en otra página. Entonces, vamos a hacer ley de Rayleigh-Jeans y esto lo continuamos la clase que viene.
Bueno, muy bien. Entonces, vamos a volver a copiar acá. La ley de Rayleigh-Jeans a partir de la mecánica estadística clásica. Bueno, muy bien. Listo. Elementos de la teoría. Muy bien. R de lambda. Entonces, R de lambda es la potencia emitida por unidad de área por unidad de longitud de onda, ¿cierto? Potencia emitida por unidad de área por unidad de longitud de onda. Esa es la potencia emitida por el cuerpo negro, ¿cierto? La potencia de radiación emitida por el cuerpo negro. Muy bien. Ahora vamos a mirar a ver quién es U de lambda. U de lambda es la energía por unidad de volumen y unidad de longitud de onda. Energía emitida por unidad de volumen y unidad de longitud de onda. Muy bien. Estas dos están relacionadas de esta forma. R de lambda es igual a la velocidad de la luz sobre 4 por U de lambda. Pero U de lambda se puede hallar con mecánica estadística de esta forma. U de lambda se puede hallar como la energía promedio del cuerpo negro multiplicado por el número, algo que yo voy a llamar número de modos, como función de lambda. ¿Qué es un modo? Un modo es una forma en la que algo ocurre en física, ¿cierto? ¿De cuántas formas puede usted obtener resultados si lanza dos dados? El primer dado, del primer dado puede obtener usted 6 resultados. Y del segundo dado, 6. O sea que por cada resultado del primer dado, usted tiene 6 resultados en el segundo. O sea que tiene un número total de resultados de 6 por 6, o sea, 36. Esas son el número de formas en las que usted puede configurar los dos dados. Esos son modos. Acá los modos se refiere para una longitud de onda particular de cuántas formas puede oscilar, ¿cierto? O de cuántas formas puede emitir usted oscilaciones del cuerpo negro, ¿sí o no? Y eso es el número de modos. Listo. Bueno, chicos, muy bien. Entonces,
¿Dónde está la mecánica estadística? Bueno, la mecánica estadística está en calcular la energía promedio. Ahí está la mecánica estadística. Acá la pregunta nos podemos hacer, ¿dónde está la mecánica estadística? Entonces, aquí tenemos primero, ¿dónde está la mecánica estadística? Entonces, en la energía promedio o en la energía media. ¿Cómo calculamos la energía media? Esto es como si hubiera una distribución de probabilidad, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad para que determinada energía, en determinada energía haya determinado número de partículas con esa determinada energía? Eso es lo que es la función de probabilidad mecánica estadística. Entonces, para esto tenemos la función de distribución de Maxwell-Boltzmann. En el gas vamos a tener un número de partículas, una densidad de partículas, una densidad de probabilidad que la voy a llamar F de epsilon, ¿cierto? Y obviamente epsilon, ¿de qué depende? Si epsilon es la energía, epsilon es igual a un medio de la masa de las partículas por la velocidad de las partículas, ¿sí o no? Entonces puedo graficar esto como función de la velocidad. Si yo grafico esto como función de la velocidad, voy a obtener una curva como de este estilo. ¿Qué es lo que significa esta función de distribución? Significa esto. En este intervalo de acá de velocidades, yo voy a tener una cantidad de partículas en ese intervalo, una densidad de partículas por unidad de volumen, ¿cierto? Digamos que ese es el intervalo entre V y V más de V, o sea que este es un intervalo entre E y más de E, ¿cierto? Este intervalo de acá, entonces yo me voy a hacer la pregunta de cuál es la densidad de partículas en ese intervalo, ¿cierto? Esto es muy parecido a la estadística normal. Por ejemplo, usted tiene un histograma y se pregunta, bueno, en un intervalo particular, ¿cuántas personas ganan entre 1 millón y 1,5 millones de todas las personas encuestadas? ¿Cierto? Eso lo puede hacer usted con el histograma. Esto es como, la función de probabilidad es como un histograma, pero con una línea continua, ¿cierto? Ahora, esta función de probabilidad nos puede permitir hallar la energía media, como obviamente nosotros sabemos que en probabilidad el valor medio de una variable que tiene una distribución se puede hallar de esta forma, como la integral, aquí en este caso entre 0 y más infinito, si nosotros hiciéramos esto en términos de la energía por la función de distribución de la energía diferencial de energía. Entonces, así es como nosotros hallamos el valor medio de la energía. Y aquí es donde está la mecánica estadística. La mecánica estadística está en la construcción de la distribución de probabilidad como función de energía para las partículas del sistema. Es decir, ¿cuál es la densidad de partículas
que tiene una energía determinada en el gas, por ejemplo. O si ustedes quieren, ¿con qué probabilidad? Si yo escojo una partícula aleatoriamente de ese gas, ¿con qué probabilidad esa partícula va a tener una energía entre E, por ejemplo, y E más de E, ¿cierto? Entonces, de acá es que viene la función de distribución de Maxwell-Boltzmann. Función de distribución de Maxwell-Boltzmann. Bueno, entonces, ¿cómo es la función de distribución de Maxwell-Boltzmann? Es una f de E que es una constante A por E a la menos E, que es la energía sobre la constante de Boltzmann por la temperatura. Eso es la función de distribución de Maxwell-Boltzmann. Como es una función de probabilidad, tiene que estar normalizada, ¿cierto? Por ser una función de probabilidad, esta función de distribución de Maxwell-Boltzmann debe de estar normalizada. ¿Qué significa eso? Eso significa que lo siguiente, significa normalización. La integral entre 0 y más infinito de la función de distribución de Maxwell-Boltzmann diferencial de energía tiene que ser igual a 1. Esto es un requerimiento de las funciones de distribución, ¿cierto? De probabilidad, que si son continuas, su integral debe de ser igual a 1. Como estamos en mecánica clásica, la energía es una variable continua y por lo tanto es una integral de la función de distribución. La diferencia fundamental acá y lo que realmente hizo la diferencia entre la ley de Planck y la ley de Rayleigh-Jeans es que en mecánica cuántica la energía es discreta. Por lo tanto, nosotros vamos a ver la próxima clase que no vamos a sumar, no vamos a integrar para normalizar, sino que vamos a sumar para normalizar. Ahí está la diferencia. Entonces, el proceso de normalización se lleva a cabo de esta forma. Integral entre 0 y más infinito de f de E por diferencial de E es igual a la integral entre 0 y más infinito de A por E a la menos E sobre K sub B por T, por diferencial de E. O sea que hay que integrar esto e igualar eso a 1. Y cuando lo igualamos a 1, entonces hallamos esta constante de normalización. Listo. Bueno, muy bien, chicos, un segundo. Entonces, ¿cómo queda esto? Sacamos la constante de ahí, esto queda A por la integral entre 0 y más infinito de E a la menos E sobre K sub BT por diferencial de esto. Es una integral muy sencilla, es una exponencial, o sea que esto queda A que multiplica a menos 1 sobre K sub B por T, que es la constante, por E a la menos E sobre K sub B por T
evaluado entre 0 y más infinito, ¿cierto? Ese signo menos me lo puedo quitar de ahí invirtiendo los límites, o sea que esto queda como A sobre K sub B por T por E a la menos E sobre K sub B por T entre más infinito y 0. O sea que esto queda A sobre K sub B por T, E a la menos E sobre K sub B por T, evaluado en 0 da 1. Y evaluado en infinito da 0. O sea que esto simplemente es A sobre K sub B por T. Y esto tiene que dar 1. Por lo tanto, para que eso dé 1, A debe de ser A K sub B por T. Esa es la constante de normalización. Entonces, por lo tanto, la función de distribución de Maxwell-Boltzmann queda de esta forma. F de E simplemente es igual a K sub B por T por E a la menos E sobre K sub B por T. Ustedes van a ver lo sencillo que es esto en mecánica clásica comparada con la forma como hay que normalizar en mecánica cuántica. Queda mucho más complicado la normalización en mecánica cuántica que acá en mecánica clásica. Muchísimo, pero por 2 millones, pues. ¿Cierto? Entonces, listo, muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo que nosotros dijimos ahorita, tenemos que calcular el promedio de la energía con esta expresión de acá, ¿cierto? Bueno, muy bien, estoy revisando qué tan cortado nos quedó las notas de ahorita. Pues llegamos hasta la ley de Planck. Oiga, casi, es que casi o sea, no se puede hacer casi nada en este OneNote. O sea, es un poquito de escritura que permite y ya, por hoja. Pero bueno, ahí se va acostumbrando uno. Energía media. La energía media, por lo tanto, es igual a la integral entre 0 y más infinito de E por F de E, y esto es igual a la integral entre 0 y más infinito. ¿Cuánto nos había dado F? Bueno, pues F obviamente, espera un momentico, acá me equivoqué en una cosa, en la integral, lo siento mucho, chicos. Porque había era la integral divide por el argumento de la exponencial y yo multipliqué. Lo siento. Yo sí decía que las unidades no cuadran, o sea que acá hay que dividir. Dividir por 1 sobre K sub BT, ¿cierto? Listo. Entonces, esto cambia acá, obviamente. Queda. Sí, porque esto no tendría sentido así. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Ahora sí. Entonces, esto es 1 sobre K sub BT por la energía por E a la menos E sobre K sub BT por diferencial de energía. Así es como nosotros vamos a hallar entonces la energía media. ¿Cierto? Simplemente calculando esta integral, que no es tan complicada como parece,
Entonces esto es 1 sobre K sub BT que multiplica la integral entre 0 y más infinito de E por E a la menos E sobre K sub BT. Diferencial de E. Voy a hacer una sustitución. Voy a decir que 1 sobre K sub BT vale alfa. Listo. O sea que esto sería como alfa, ¿cierto? Por la integral entre 0 a más infinito. No hagamos eso como alfa, para que nos vayamos acostumbrando a una cosa. Vale beta. Vamos acostumbrándonos a esta notación, que beta es igual a 1 sobre K sub B por T. O sea que esto queda como beta por la integral de 0 a más infinito de E por E a la menos beta E por DE. Observen una cosa, si ustedes derivan, chicos, con respecto a beta, observen esto, así pues digamos que muy rápidamente, menos la derivada con respecto a beta de E a la menos beta E, esto es igual a E por E a la menos beta por E. Entonces, voy a meter esa derivada ahí. O sea, voy a cambiar eso por esa derivada. Listo. Muy bien. Si hago eso, entonces, ¿cómo me queda la expresión? Me queda así. La energía media, entonces, sería igual a beta por la integral entre 0 y más infinito de la menos derivada con respecto a beta de E a la menos beta E diferencial de E. Como beta no depende de la energía, entonces puedo sacar a beta de la integral, ¿cierto? La derivada con respecto a beta. Esto queda como menos beta por la derivada con respecto a beta por la integral entre 0 y más infinito de E a la menos beta E por DE. ¿Para qué hice eso? Para no tener que integrar por partes, porque qué pereza. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, ¿qué hago acá? Entonces digo que esto es menos beta por la derivada con respecto a beta. La integral de esto, ¿cuánto da? Da menos 1 sobre beta por E a la menos beta por E. ¿Sí o no? Pero yo reviso una cosa. Muy bien. Listo. Entonces esto queda así. Esto evaluado entre epsilon igual a 0 y epsilon que tiende a infinito. Muy bien. Entonces esto queda como menos beta por la derivada con respecto a beta. Este menos con este menos se cancela. Esto da un más acá. O simplemente quitémoslo. Esto es beta derivada con respecto a beta de 1 sobre beta, ¿cierto? Por esto da un 0 y esto da acá un menos 1. O sea que esto sigue dando negativo. O sea que esto es menos beta por la derivada con respecto a beta de 1 sobre beta. ¿Cuál es la derivada de 1 sobre beta? Es menos 1 sobre beta al cuadrado, ¿cierto? O sea que esto es menos beta que multiplica a menos 1 sobre beta al cuadrado. Se va este beta con este cuadrado, el menos se va con el menos y esto queda como 1 sobre beta, que es lo mismo que K sub B por T. Entonces, esa es la energía media. La energía media de un gas de partículas no interactuantes K sub B por T. Pues E barra es igual a K sub B por T. Listo. Muy bien. Ahora,
Hay algo que no vamos a demostrar acá, de pronto en otro momento se los demuestro, y es el número de modos. Número de modos que depende de la longitud de onda, el número de formas en las que se puede emitir radiación de un cuerpo negro como función de lambda es igual a 8pi, que esto simplemente viene de un 4 por un 2pi sobre lambda al cuadrado. Por lo tanto, la densidad de energía queda. La densidad de energía queda de la siguiente forma. U de lambda igual a la energía media por el número de modos, queda como 8pi por K sub B por T sobre lambda a la 4. Y esto es la ley de Rayleigh-Jeans, ¿cierto? ¿Cuál es el gran cambio? Digamos, la gran contribución de la ley de Planck es en la forma en la que se calcula la energía media. Se calcula diferente que acá, ¿cierto? Muy distinto. Entonces, se calcula mecánico-cuánticamente, ¿cierto? Para que ustedes tengan un sabor de eso para la próxima clase. En mecánica cuántica. ¿Qué hacemos nosotros en mecánica cuántica con la energía? Recuerden que ahorita les había dicho que en el mundo clásico, ¿cómo era la energía? Era continua. O sea que para normalizar utilizamos una integral, ¿cierto? Más sin embargo, en el mundo cuántico no, ¿cierto? En el mundo cuántico la energía es una variable discreta. Listo. Y por ser una variable discreta, entonces para normalizar ya no utilizamos una integral, sino que utilizamos una suma. En el mundo cuántico, ¿qué sucede? En el mundo cuántico, la energía E sub n es igual a un número entero por una energía que llamamos energía base, ¿cierto? Entonces, y la energía base, digamos que esta es una energía E sub cero que llamamos la energía base. E sub cero en mecánica cuántica es, como yo les expliqué la clase pasada, la constante de Planck por la frecuencia de la radiación, ¿cierto? Por lo tanto, la energía en mecánica cuántica E sub n es igual a n por la constante de Planck por la frecuencia, o n por h barra por la frecuencia angular, ¿cierto? Para n igual a 0, 1, 2, 3, n es un entero, ¿sí o no? H es la constante de Planck y F es la frecuencia de la radiación. Entonces, ¿cómo queda la función de distribución de energía? Función de distribución de energía. En mecánica cuántica, la función de distribución de energía es F de En igual a una constante por E a la menos En sobre K sub B por T, ¿cierto? Muy bien. Normalización de la función de distribución. Normalización de la función de distribución. Muy bien. Como ya la energía es una variable discreta y no continua, entonces la normalización queda de esta forma. Suma desde n igual a 0 hasta más infinito
de f de n. O sea, hay que sumar para cada n, para n igual a 0, para n igual a 1, para n igual a 2, ¿cierto? Y eso equivale a la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de a por e a la menos en sobre k sub bt. Y esto tiene que ser igual a 1, ¿cierto? De acá entonces es de donde surge el procedimiento de normalización en la mecánica estadística cuántica. Y cuando nosotros hallemos la constante A, para esta normalización vamos a estar hallando una distribución de probabilidad cuántica, lo que se llama estadística cuántica. Y la estadística cuántica puede ser de dos tipos, les voy a adelantar eso. Estadística cuántica. La estadística cuántica puede ser del tipo de Bose-Einstein. Esto es la estadística de Bose-Einstein. Eso es un tipo de estadística. Hay dos tipos de estadística. Eso es una función n sub be, o sea, n de Bose-Einstein, la función de distribución, o si ustedes quieren, por ejemplo, para que conserven la f, pueden utilizar la letra f de Bose-Einstein como función de la energía, ¿cierto? Pero hay otra estadística. Puede ser la estadística de Fermi-Dirac, que sería un f de Fermi-Dirac de epsilon, ¿cierto? Entonces están esas dos estadísticas y cada una depende de la energía de forma diferente. La estadística de Bose-Einstein, que típicamente pues mucha gente la escribe con una n, la escribe n de be, es típicamente escrita como 1 sobre e a la menos beta epsilon. Perdona, la beta epsilon, disculpen. Menos 1, ¿cierto? Y la estadística de Fermi-Dirac ya n de Fermi-Dirac es 1 sobre e a la beta que multiplica a e menos mu más 1. ¿Cierto? Estas son las dos estadísticas cuánticas. Si alguno de ustedes está interesado en hacer trabajo en este grupo de investigación, yo les recomiendo que esto lo revisen muy bien, porque esto es importantísimo para nuestro semillero de investigación. Lo que acabamos de ver, vamos a ver si este archivo sí se deja compartir a cabalidad. Parece que sí. Pero ¿cómo va a ser uno para saber cuándo está muy largo y cuándo no? Digamos que esa es la pregunta. Bueno, chicos, entonces esto es todo por hoy. Esta fue una clase maravillosa. Espero que la repasen cuando suba el video.